Vos sos contador, vos sos diseñador gráfico, sos abogado, sos escribano, cualquiera de esas profesiones, programador también, cualquiera de esas profesiones, hay espacio para ser un influencer de nicho de ese tema al cual vos sabés. Bueno, gente, les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast. Hoy tengo el gusto y agrado de estar con Santiago Santi Magnin. Él es emprendedor inmobiliario, entre otras tantas cosas, porque realmente es un emprendedor pura cepa a mi criterio. Es inversionista, es influencer y también una persona muy generosa que creo y siento que como él llega a muchos lugares, quiere que los demás también puedan hacerlo si así es que lo quieren. Así que sin más, lo voy a presentar. Santi, muchísimas gracias por estar hoy acá. Gracias a vos por la invitación, Ignacio, la presentación impresionante, súper arriba. Anoté acá porque me lo tengo que llevar para algún CV que ponga en algún lado, emprendedor, inversor e influencer. Impresionante. Va- Vamos todavía, Santi. Bueno, y nada, para arrancar con la entrevista, preguntarte a vos cómo te definís y también cómo llegaste hasta donde estás hoy, ¿no? Es una pregunta muy amplia Trato de ser lo más que breve posible, si querés. no por eso, al contrario, porque en realidad es una pregunta que va teniendo sus caminos, ¿no? Eh, Ok. y que son lindos descubrirlos porque del otro lado hay mucha gente que también, por ejemplo, no sabe cómo rumbear su vida. Y muchas veces pasa con gente como ustedes, que cuando digo gente como ustedes, con gente emprendedora, que ya recorrió un montón de camino. Y sobre todo la parte más importante, que a veces es la que menos se habla, todas las piedras y todas las caídas que hay en el medio, ¿no? Porque vivir también es un poco eso, caerse en el camino. No es para hacer una oda a la caída, pero sí para reconocerla como parte del crecimiento. Sí. Entonces, preguntarte, Santi, ¿cómo te definirías vos? Bueno, ahí tomaba las palabras que vos dijiste, porque dijiste inmobiliario, emprendedor, inversor, influencer, que yo. Yo me veo más como emprendedor que siempre quiso ser empresario y siempre tuve esa obsesión, que no sé si es saludable para la psiquis de otras personas, pero para mí yo ya era así y con el tiempo me fui conociendo y me di cuenta que siempre quería ser emprendedor en todo lo que hacía. Y en lo que hoy emprendo, el camino para que me vaya bien es ser influencer y ser inmobiliario. Entonces eso lo veo como el camino para ser emprendedor, que era lo que quería hacer. Y después la pata de inversor es quizá lo que se da después. Es como, che, si emprendés algo y te va más o menos bien, ganás plata, tenés capacidad de ahorro y cuando tenés capacidad de ahorro, si tenés ese espíritu emprendedor, empezás a pensar cómo maximizar el retorno de ese ahorro invertido y por eso y también me fascina eso, entonces también me divierte. Termino más metido como inversor, pero en realidad es que estoy invirtiendo mi propio ahorro que se genera por el emprendimiento que ha funcionado, después de muchos emprendimientos que no han funcionado, como bien vos dijiste, no sé, pero como siempre estuve obsesionado con esto de hacer empresa, cuando terminé el colegio, poner en el secundario, puse una editorial, duró un par de años, ahí tipo me parecía espectacular ser emprendedor a 18 años, me sentía un super capo, pero después cuando tenía 20 y ya había desaparecido el emprendimiento, me sentí un pelotudo. eh, y ahí, tipo, no sé, fui a laburar en relación de dependencia, después, no sé, ahorré de vuelta. Compré con unos amigos unos autos, pusimos como un rentacar, también fue un fracaso. Después hice un portal inmobiliario para fondos de comercio, que era como mi primera aproximación al rubro inmobiliario, pero todavía ahí no la veía bien cómo era el negocio de verdad. Era como un zona prop de fondos de comercio, tipo para vender un bar, un restaurante, un hotel, pero el fondo de comercio no la propiedad. Otro fracaso total. Ahí también medio que perdí el rumbo porque íbamos a concursos y a cosas más como para el ego y el aplauso y no para ganar plata, que es como el medio a través del cual, por eso también me gusta, no sé, ahora está toda la movida de las empresas B, me voy por las ramas, pero me encanta la movida de las empresas B porque es como algo autosostenible porque la empresa misma gana plata.
El modelo de ONG, de que tipo hay un empresario que gana un montón de guita y subsidia a una ONG, no me gusta mucho. Y esto es lo mismo, cómo hacer sostenible tu propia vida y bueno, tenés que tener un negocio que funcione. Puedes tener el mejor sueño de, sí, ahí tiene que haber, pues todavía lo creo hoy, después de 10 años que fracasó ese negocio de los fondos de comercio, todavía creo que hay lugar para, esa empresa se llamaba opymes.com. Eh, Hay lugar para un opymes.com, en Estados Unidos ese negocio existe, se llama Biz by Sell, y acá no existe, pero bueno, todavía el mercado no está en el estadio para que haya suficiente plata para que un emprendedor pueda vivir de eso bien. eh, y bueno, todo ese camino de, si querés, fracaso, pero un montón de esas cosas que fueron un fracaso me recontra divertía, ¿no? Y no tiene por qué ser una desgracia total. Eh, Obviamente no me divertía cuando perdía toda la guita y tenía que volver a empezar, pero cuando alguna prueba no funcionaba, que yo, no me parecía una paja, me parecía como aprendizaje, estaba bueno. Che, Santi, ahí mencionaste empresa B. ¿Qué serían Sí. qué son las empresas B? Empresa B es como una empresa que tiene triple impacto. Nosotros no somos empresa B de inmobiliarios.com, que mi empresa no lo es, pero es una movida que antes no existía, que es una movida de que la empresa misma esté enfocada en generar valor para la sociedad, en generar valor para el medio ambiente y en generar valor que se apropie la empresa para poder hacer esas causas. Entonces, para en vez de destruir el mundo para ganar plata, es como ganar plata mientras beneficias al mundo, beneficias al contexto de la sociedad, o sea, todos los stakeholders de la sociedad, además al medio ambiente y además ganas plata. Hasta antes de esta movida estaba como muy separado el mundo de los negocios ganando plata y el mundo de las ONGs, y eso también generaba incentivos medio chotos. Pero bueno, no es el tema del podcast, pero es divertido para googlear algo interesante. Sí, totalmente. Y con eso que vos estabas contando también aparece algo fundamental en el mundo emprendedor. Y me parece aparte un horizonte recopado, que creo que por la idiosincrasia del país muchas veces no se habla, pero es querer ganar plata. ¿No? Sabes que está muy mal visto. Yo nunca lo vi tan mal, pero entiendo y me puedo poner en los pies de algunas personas que vienen de familias que quizá era como una cosa diabólica hablar de dinero, y por eso toda la parte mía de influencer es como muy hablando de plata. Obviamente no voy a decir cuál es mi patrimonio neto, pero hago videos de cheques, un buen sueldo y comparto sueldo de base de la pirámide, un analista semi-senior, cuánto gana un jefe, cuánto gana un gerente y cuánto gana hoy y cuánto ganaba hace 10 años y compararle. ¿Y qué pasa en Estados Unidos? ¿Y qué pasa en Argentina? Y la comparación esa también. A mí me volaba la cabeza cuando yo era más chico, que estaba tipo en ciencias económicas, porque como yo tenía muy claro esto, cuando terminé el colegio estudié económicas, al principio licenciatura en economía, después me cambié a administración y a contador, y me terminé graduando de administración, no de contador, pero mis compañeros como que igual muchos tenían ese mambo de no querer contar cuál era su sueldo, y era como, che, pero si no hablamos de esto, ¿cómo vamos a saber hacia dónde queremos ir? O sea, es como, era como un tema tabú que yo no entendía por qué era tabú. Entonces, esa fue la razón por la cual hace 1000 años lancé un blog para hablar de estos temas, eh, que en su momento me daba felicidad escribir en el blog, así que escribía un montón. Y hablaba de esos temas que no podía hablar con mis compañeros estudiando económicas. No me imagino lo que era la Facultad de Filosofía y Letras o Sociales. Era como ya debía estar desconectado por completo del mundo del dinero. Pero el dinero es la herramienta para que haga lo que vos querés hacer en la vida. Entonces, si no tenés plata, un montón de cosas no las vas a poder hacer. Y si tenés plata, vas a tener más libertad para hacer un montón de cosas. Entonces, nunca entendí eso, el tabú del dinero. Sí, mira, aprovecho para decirlo, vos tenés una página de YouTube donde subís impresionante cantidad de videos y aparte aportás un montón de valor gratis para que yo después lo voy a dejar todos los links. Ahí ya mencionaste también tu core business que es de inmobiliarios.com, algo también súper fabuloso, más viendo, digamos, la competencia en la Argentina, cómo es la movida inmobiliaria en la Argentina. Y es fabuloso también por cómo vos tomás los desafíos. O sea, yo como espectador tuyo, como persona que te sigue en las redes, sí, síganlo ya, Santi, porque empieza, sos una persona de las que quieren cambiar el juego. Yo vi que en un momento empezaste la carrera de economía por una persona que seguimos en común, que es Santiago Bilinsky. Yo en su momento también
estaba fascinado con él y con todo el grupo a su alrededor, pues Santi Bilinsky en su momento fue como de los pioneros en el mundo del emprendimiento. Él, Wenceslao Cesares, creo que se llama, y otros más que hicieron, digamos, abrieron el camino para muchos otros. Es decir, Y Güences Casares había salido en los 90 ya como primer exit súper importante. Wenceslao Casares, impresionante. Y él Zarpado. estaba muy metido con el tema cripto, ¿no? Ahora sí. Después creo que vendió, hizo Sapo, un banco que se llamaba Sapo. eh, pero tiene un montón de empresas, ¿eh? Como inversor o como CEO, no sé qué. Eh, Ahora ya es mucho más común encontrar perfiles así súper primera línea. Lo que yo trato de hacer en el canal de YouTube es quizás bajar eso que parece ser muy inaccesible, porque quizás ponerse en los pies el pibe que está en Almagro y vive, para los que son porteños, en Hipólito Yrigoyen y Virrey Liniers, y fue a un colegio random y no sé qué, quizá lo ve demasiado lejos el ejemplo de Wences Casares o ejemplos así de primerísima línea que fueron a Harvard y a la Universidad de San Andrés y vendieron una empresa por millones y millones de dólares. Entonces, como había espacio, al menos vi ese espacio, de vender entre comillas, porque como vos decís es gratis, pero de esta forma tengo tipo distribución de mi contenido y al tener distribución de contenido se me alimentan los embudos de conversión de lo que después son mis negocios, pero había un espacio ahí como de segunda escala, de emprendedor más medio pelo si se quiere, pero más cerca del laburante de a pie que quiere dar el paso y no sabe cómo darlo. Y es como, che, yo estaba ahí hace 10 años, y hace 5 estaba en otro lugar, y hace 2 estaba en otro lugar, y hace 1 estaba en otro lugar, y ahora estoy en X lugar y cuento ese camino. Y empecé a generar contenido cuando no tenía ningún camino para contar. O sea, era solamente que iba contando lo que iba haciendo en ese mismo momento. eh, lo cual también creo que es, si alguien de esta parte que dijimos la presentación acá con Ignacio al principio de influencer, emprendedor, que yo, si ves que hay un negocio, porque yo lo veo en todas las profesiones liberales, y acá me voy por las ramas un poquito, pero es útil. Tipo, si vos sos contador, vos sos diseñador gráfico, sos abogado, sos escribano, cualquiera de esas profesiones, programador también, cualquiera de esas profesiones, hay espacio para ser un influencer de nicho de ese tema al cual vos sabés. Y ni siquiera tenés que saber tanto. Porque, por ejemplo, si vos sos un escribano que recién empieza a laburar, podés hasta generar contenido de, che, fui a esta escritura y pasó esto, miren qué interesante, no sé qué. Y de esa forma, ¿quién te va a seguir? Y te va a seguir el que viene atrás, el escribano que viene atrás, el que se va a recibir en 2 años. Y si ese empieza a ver el camino que vos vas recorriendo, ya le estás agregando valor solo por contarle el camino, sin decirle soy grosso. Diciéndole, este es el camino tipo que estoy haciendo, y el que viene 2 años atrás dice, che, qué copado que me está mostrando el camino, porque ese ejemplo de la vida real, de que fue a la escritura y le pasó tal cosa, es lo que no se ve en la facultad. Entonces la persona quizá tiene 8 años de formación formal, pero nunca supo cómo era una escritura en la vida real sentado en una mesa en un banco, y eso es lo que le cuenta un influencer mostrándole lo que le pueda mostrar, porque esos eventos también son muy privados, pero mostrándole lo que le puede mostrar, y eso le agrega valor. Entonces después ese otro que viene 2 años detrás, tiene un sentido de reciprocidad por esa persona que le regaló todo ese contenido, que después le quiere de alguna forma repagar eso, pero sí que no se lo va a repagar en plata, pero quizás le refiere al otro escribano que se recibió y que no sabe dónde laburar, a la escribanía de este escribano influencer. Eso a mí me vuela el bocho. Hay una oportunidad de negocios enorme en todas las profesiones liberales de hacer redes de gente talentosa que se dedique a eso que vos sabés hacer. Y ahí puedes apalancar tu propio talento, que es lo que es el modelo de negocio de inmobiliarios. Mi propio talento en el talento de gente que es más talentosa para la venta que yo, pero que lo logro atraer por este rol de influencer y qué sé yo, y de ir contando el camino. Bueno, y ahí eso genera un camino virtuoso. Es una frase muy recurrente en los invitados que pasan por el canal y por las entrevistas y por el podcast, porque en realidad es como dice Steve Jobs, ¿no? Vos vas haciendo cosas y después se van conectando a medida que las vas haciendo. Mirando para atrás empieza a tener sentido. Vos hiciste mainstream, cosas que son difíciles, pero a veces son difíciles no porque sea difícil en sí, sino porque tenemos toda una idiosincrasia, una cultura que nos hace que eso sea difícil. Por ejemplo,
Y lo acabas de decir, ¿no? El proceso de una escrituración. El proceso de una escrituración puede ser tan fácil o difícil según los cristales con los cuales vos mires eso. Si vos lo ves como una cosa que se hace y que no puede fallar nada, y que tenés que estar preparado, y que tenés, bueno, creo que en vez de estar disfrutando, que estás escriturando algo para vos, y pasar ese momento de gloria y de realización, va a ser un infierno, a mi Exacto, porque vas a criterio. sufrir por miedo, porque tenés miedo, porque no sabes. Y eso es tipo, no sé, poner acá nosotros hacemos muchos checklists y cosas así. Tener un checklist tipo piloto de avión que diga, che, el día previo a la escritura tenés que hacer esto. El día de la escritura, antes de la escritura, tenés que hacer esto. Y cuando estás en la escritura, tenés que hacer esto. Tres checklists. Eso ya reduce el nivel de estrés zarpado para vos, para todos los que están interviniendo, y eso se puede hacer de vuelta casi todas las profesiones liberales, donde en Argentina al menos y en los países latinoamericanos hay una oportunidad de negocios enorme en estandarizar procesos de lo que se hace en el día a día en la vida real, que está bastante separado de lo que se enseña en la facultad, que después tenés una materia que es práctica profesional en general, y ahí ves por arriba, en un cuatrimestre, imposible de meter en un cuatrimestre todo lo que es el día a día de un estudio contable, o de un estudio jurídico, o de una escribanía, o de lo que sea, o de una inmobiliaria, en este caso mío. Eh, y ahí hay una beta súper interesante. Sí, y a eso también sumarle, y esto no es queja para la Facu, porque la realidad es que en la Facu se aprende muchísimo, hay mucho Exacto. conocimiento para aprovechar. Digo, quien la pueda hacer, la está muy bueno, pero sí hay algunas cuestiones como que en la Facu a veces se busca una perfección que la vida no tiene. En la vida vos te vas a copiar del otro para salir adelante, y en el mejor de los casos te vas a aliar al otro para hacer cosas. Y en la facu eso de pronto está mal visto. O sea, el que vos te copies es sinónimo de que en un examen te saquen el examen. Digo, nuevamente, como son las reglas, yo no me voy a quejar, esas son las reglas de la facu. Quien vaya a la facu las entiende y las acepta si quiere estar y si no, no va. Pero a lo que voy es que justamente la reunión con personas como vos muestran que el camino para poder ser transitado siquiera tiene que ser un poco más liviano y no tan solemne y no tan desde la angustia y desde la perfección. Y me encantó tu ejemplo de influencer, porque realmente lo que yo veo y lo que está sucediendo es que tus videos están cada vez mejor. El otro día estabas mostrando vos cómo empezaste con esto. Y es un video que, por supuesto, ya les recomiendo a todos que lo tengan para verlo ayer, porque es impresionante. Pero, ¿por qué es impresionante? Porque les va a servir a ustedes. Porque en Santiago, en Santi, pueden encontrar un mentor sin siquiera que vos lo sepas. Porque muchas veces nosotros tenemos mentores, ¿no? Y el otro no sabe que es nuestro mentor. Es como decir, una guía y empiezo a ver que los negocios muchas veces aparecen cuando vos estás con la mente libre para que aparezca. Como que muchas veces las cosas siempre están ahí, pero a veces nuestro nivel de complejidad, nuestros filtros, y tampoco es una queja a la sociedad, digo, son cosas que se dieron así, pero bueno, ahora con lo que tenemos, ¿cómo lo podemos cambiar? Y fíjate qué buen ejemplo. Vos empezaste a ser influencer sin serlo, como todos, sin saberlo. Y en el camino lo fuiste aprendiendo. Y hoy por hoy tenés un canal impresionante, con un montón, con miles de suscriptores, metés videos siempre, te divertís haciéndolo, porque se nota que disfrutás haciéndolo. Y eso es realmente un reconocimiento para vos, admiración de mi parte, porque también aspiro a eso, pero sobre todo, y acá creo que se da la triple B, porque también es como un mensaje al ambiente. Es ustedes también lo pueden hacer. Tienen que hacerlo. Si realmente quieren hacerlo, inténtenlo. Fíjense, fallen. Hagan el video 20 veces o mándenlo de una, no sé. Pero después van a ir aprendiendo qué cosas necesitan, ¿no? ¿Cómo lo ves eso, Santi? Coincido 100%, gracias por las flores. Además, esos primeros videos que vos haces referencia ya tienen, no sé, 4 o 5 años, que no es tanto, pero los primeros posts, ponele de blog que escribí con ese blog que contaba antes, eran del 2007, 2008, o sea, hace
1000 años, o sea, bueno, para mi edad es hace un montón de tiempo, y claramente hay como una mejora continua, en parte por aprender sobre lo que la gente quiere escuchar, pero en parte también por hacer lo que a mí me divierte y a veces decir, porque si no, hay varias frases polémicas de, por ejemplo, el A/B test. Bien, el A/B test está muy de moda, que es tipo, che, lanzo dos miniaturas para YouTube, por ejemplo. Una con fondo amarillo y otra con fondo rojo. Y testeo cuál funciona mejor. Me funciona mejor la de fondo rojo. Aprendí, entre comillas, que funcionan mejor las miniaturas con fondo rojo. Entonces empiezo a hacer miniaturas con fondo rojo. Y así vas haciendo en cada prueba dos versiones, tiki tiki, y con el correr del tiempo, en 10 versiones que lanzaste, se supone que aprendiste un montón de cosas. La joda ahí, para mí, es como encontrar el balance entre algo que la gente quiera, pero algo que también a vos te divierta y lo quieras hacer por un montón de años, porque ese es lo que nadie puede hacer. Por ejemplo, yo acá, nosotros en de inmobiliarios, yo uso el caso de mi canal de YouTube o de mi Twitter o de en su momento mi TikTok o en su momento mi Instagram, como caminos de, che, estos son los pasos que hice y funcionaron. ¿Qué hicimos? Esto, y en este orden. Toma, hacelo. ¿Qué pasa ahí? Mucha gente lo empieza a hacer, pero casi nadie le sigue metiendo cuando va un año y los resultados son paupérrimos. Entonces, y ahí es porque no se entiende el concepto de interés compuesto, que también mezcla finanzas con emprendedorismo, que es, si yo estoy creciendo al 5% mensual, ponele, pero empiezo en números súper bajos, al principio ni se va a ver el crecimiento, va a ser siempre como un número súper choto. Porque empezás en 10, después son 5%, no es nada, tipo, no llegan, entonces parece que no llegas nunca a nada. Pero eso es interés compuesto, entonces llega a cierto punto que se despega del cero ese número y después ya empieza a crecer, que es lo que pasa también con el mundo de las inversiones. Obviamente es muy difícil para una persona de clase media hoy en Buenos Aires ahorrar, no sé, 100 lucas verdes, pero una vez que tenés 100 lucas, después es más fácil llegar a 110, porque el retorno a largo plazo de la bolsa es 10% anual, por lo tanto de 100 a 110 vas a pasar al toque. Y la joda máxima es que si tenés un palo, en un año vas a tener 100 lucas, porque es el 10% de un palo. Y esas 100 primeras quizás te llevaron 15 años llegar. Y después las 100 después del palo te lleva menos de un año. Entonces es como, ¡blum! Se te estalla el cerebro de no poder entender. Y esto yo hago la prueba que doy clases en la Facultad de Ingeniería como ayudante, y que son gente muy inteligente en general. Y sin embargo, y todos saben la fórmula del interés compuesto, y sabiendo la fórmula del interés compuesto y siendo muy inteligente, casi nadie puede estimar, sin hacer la cuenta, estimar el impacto del interés compuesto. O sea, si yo te digo, che, ¿qué pasa si vos, Ignacio, ahorrás $100 por mes por 20 años y le sacás 10% anual a la plata que vas ahorrando? ¿Qué pasa? Pimba. ¿Estimamos el número? No, es muy. Ahora, obviamente, vas a estar cegado a decir un número súper alto, pero no vamos a hacer ejercicio. Pero el que hago en la facultad lo hago con ejemplos así y terminan dando siempre números muy bajos. ¿Por qué? Porque terminás como sumando, no terminás elevando a la potencia el número. Entonces terminás como multiplicando o sumando. Y multiplicando o sumando no vas a llegar a números delirantes. El número delirante pasa cuando hay bola de nieve. Y básicamente todo en la vida es bola de nieve. Por eso la biografía de Buffett, que es el mejor inversor de la historia de la humanidad, Warren Buffett, se llama The Snowball, una de las biografías, The Snowball, que es la bola de nieve. Y es porque te empiezan a contar cómo cuando era un pibito, Buffett compró una maquinita con un pinball y lo ponía los negocios de los amigos de los papás. Entonces después iba cobrando ahí una monedita y la monedita compraba pelotita de golf y las pelotitas de golf las revendía. Y después cuando revendía la pelotita de golf, la plata que ganaba compraba tal cosa, bla, bla. Y así en el secundario el chabón se compró un campo. Obviamente es el mejor inversor de la historia de la humanidad. Por eso también está bueno tomar estos casos como inspiración, como decíamos, de Santiago Bilinkis, de Wences Casares, Warren Buffett, son como una inspiración, pero son personas tan vivas que a veces uno dice, che, quizá me gustaría que relacionarme con alguien un poco más acá en la tierra, más normal, porque no voy a ser Warren Buffett, y quizás si pretendo ser Warren Buffett, lo único que voy a lograr es frustrarme. Y esto no es un mensaje para tipo que aspiren a menos de lo que pueden lograr, pero es medio como, ya, yo soy un ególatra, pero es ridículamente ególatra pensarse mejor que Warren Buffett,
que es el mejor, no solo inversor de todo lo que estamos vivos ahora, que somos, no sé, de miles de millones de personas, sino de todo lo que existieron. Entonces, es medio ridículo que pensar que uno va a ser mejor que esa persona. Y yo lo veo todo el tiempo, ¿eh? Porque Buffett en un periodo largo de tiempo le sacó 20% anual compuesto a su dinero. 20% anual. Parece una boludez, pero como empezó cuando era un niño, con la pelotita de golf y todo lo que conté, ese 20, que al principio era más, porque cuando vos tenés poca plata, puedes sacarle rentas más altas a tu plata sin asumir riesgos delirantes, pues puedes hacer estos negocitos donde te apalancás en tu propio tiempo, que casi gratis, pues sos un pendejito que si fueses a laburar en relación de dependencia te pagarían chirola. En el caso de Buffett ni siquiera lo podrían contratar porque era ilegal, porque era muy chico de edad. Pero cuando ya estaba en el secundario y había comprado el campo, ahí sí lo hubieran podido contratar y hubiera ganado chirola. O sea, el costo de oportunidad de su propio tiempo era muy bajo. Entonces, el capital con su propio tiempo, los dos juntos, ahí sí daban una renta de más del 20, obvio. Al principio daban el 100, después daban el 50, y después cuando la empresa era gigante ya daba 18, 19, 20, bla. Que es un retorno impresionante, ¿no? 18% anual, Es compuesto guaso. es una fortuna eso, Berkshire Hathaway creo que en está no a tantos 19 años. y pico, el, de la empresa Berkshire Hathaway, que es la que gestiona ahora Warren Buffett, y la gestionaba con Charlie Munger, que falleció hace poco, que también pueden googlear si no lo conocen. Y un dato de color que tiene que ver con esto para agregar alguito de valor. Yo, en esta materia en la que soy ayudante de la Facultad de Ingeniería, me quedé como ayudante porque me flasheó que cuando fui como estudiante, como oyente, porque estaba en otra facultad, yo estudiaba otra cosa, pero fui como oyente a la materia de emprendimiento de la Facultad de Ingeniería, me voló la cabeza que como que me abrieron la puerta a googlear cosas que no estaba googleando. O sea, yo ya tenía este interés por el mundo emprendedor, por hacer mi empresa y todo eso. Pero sin embargo, por no tener acceso a otros empresarios que me digan no sé qué, lo único que podía hacer era comprar el libro de Santiago Bilinkis, comprar el libro de Andy Freire, comprar el libro no sé qué y leer lo que decía el libro. Porque eran los libros que llegaban a la librería, que llegaban a algo que, y cuando yo googleaba sobre emprendimiento, llegaba a toda falopa. Y lo que me volvió la cabeza fue que cuando fui a Emprending, que así se llama la materia, Emprendimientos en Ingeniería, como que me abrió la puerta a googlear cosas copadas. O sea, si alguien acá está escuchando esto y anota Charlie Munger, va a llegar a cosas interesantes. Si anota Berkshire Hathaway, que es el nombre de la empresa de Warren Buffett, va a poder leer, por ejemplo, las cartas que escribe una vez por año Warren Buffett, y esas cartas agregan muchísimo valor y se pueden aplicar a países latinoamericanos. No es que es todo de Estados Unidos y no sirve para nada. Se puede aplicar, o sea, es útil de verdad. Perdón, me fui por las ramas. No, no, al contrario, estás dando un Aguante valor Buffett. impresionante. Sí, aguante Buffett, aguante Munger también. Una pena realmente su partida. Y bueno, lo que vos decís también me hizo pensar en otra cosa, ¿no? En las carreras como ingeniería, muchas veces está mal visto, nuevamente por una cuestión de idiosincrasia y por una cuestión de forma. Y justamente lo que el canal tiende a hacer, y también dijiste otra cosa de Gólatra que me sorprendió muchísimo. Yo vi la foto tuya en The Inmobiliario y se nota que vos tenés el equipo primero. O sea, es muy fácil distinguir eso. O sea, que quizás decirlo de Gólatra, pero no se nota. No se nota para nada, porque al contrario, en cómo vos le expresás al mundo, y no son flores, en realidad es admiración, porque justamente ese valor que vos das también vuelve, creo. Yo siento eso, y siento que ese valor que das, justamente no lo haces desde el ego, sino lo haces desde el afecto. Para no ponerme muy, muy meloso, digamos, pero lo haces desde otro lado, ¿no? Y, por ejemplo, ya les invito a toda la audiencia que vayan a desinmobiliarios.com y ahora te quiero hacer preguntas de eso, pero Sí. van a ver en un momento en la parte de nosotros que hay foto del equipo, un equipo espectacular, y ya eso es una cosa que se me eriza la piel, porque digo, estás construyendo, ¿viste? Cuando vos construís equipo, con todo lo que eso lleva, porque construir equipo implica contratar, implica a veces dejar ir, implica decidir y definir, implica marcar un camino, pero que también tu equipo te acompañe, porque justamente, y eso es algo que me encanta porque ya lo dijiste desde el minuto cero, vos mencionaste hacer plata, y hoy esto es por plata, y después viene todo lo demás, porque después termina pasando, y con muchos de los Santis con los que vengo hablando.
sea persona grosa, que le da para adelante, que tiene un emprendimiento, que contrata gente, que se pega 1000 palos pero se levanta 1000 una vez. Eh, Termina pasando que en un punto el dinero, no sé por qué, pero pasa a un segundo plano, en muchos Y casos. pasa No un en segundo plano, todos. pues ya ganás dinero, esa es la joda. Y Entonces, sí, perdón. no, 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 por favor. Entonces eso, ¿no? Es decir, eh, ahí como influencer haces una tarea impresionante, que es romper esa barrera mental que quizás tenemos los países latinoamericanos y que está muy acentuada de ver el dinero como algo malo. Y yo creo que si vos dejás un billete de $100 en la mesa y lo dejás 3 semanas, no va a lastimar a nadie el billete. O sea, se va a quedar ahí. Digo, no, no es que es bueno o malo, ¿no? Es una herramienta. Las personas somos buenas o malas. Exacto. Eh, y por otro lado, el tema porque como influencer sos divulgador, como yo te veo, ¿no? Por favor, corregime, porque yo estoy asumiendo un montón de cosas y me voy a Sí, decir, sí, che, sí. Nacho, todo lo que dijiste, no, nada. Eh, pero me gusta mucho analizar a la gente así como vos. Y como divulgador también estás llevando la tarea muy fuerte, porque una materia de emprendimiento en ingeniería está mal vista por la misma gente que estudia. Está mal vista. O sea, si vos ves en los foros, siempre dicen que es una materia vende humo. No, no es vende humo, es una materia importantísima. Ustedes pueden ser el motor de un país pujante que genere cosas nuevas, pero tienen que crearlo en su cabeza primero. Y eso es lo que vos te la pasás divulgando y por lo que te agradezco tanto que estés acá. Entonces, nada, ahora sí, preguntarte por uno de tus tantos emprendimientos, pero que es el actual y en curso, ¿cómo fue que se dio? ¿Cómo llegaste a eso? ¿Cómo fueron tus primeros pasos en deinmobiliarios.com? Buena ¿Y pregunta. cómo te sentís? Eh, yo, bueno, como te contaba antes, siempre quería encontrar algo que sea la excusa para la cual, por la cual convertirme en empresario, que era como el sueño. Y cuando estaba laburando en relación de dependencia, en Techint, en ese momento que ya tenía un buen laburo, en el 2014, si no me equivoco, compro una propiedad con crédito hipotecario solamente como inversión, o sea, pensándolo como, o sea, no estaba pensando qué emprender, pero sin embargo eso lo hago como inversión, como, che, tengo que aprovechar que ahora soy empleado en relación de dependencia, porque cuando me vuelva a renunciar de acá, porque siempre lo hacía, tipo, laburar en relación de dependencia, renunciaba y lanzaba un negocio, cuando renuncie ningún banco me va a dar un mango, porque voy a volver a ser un paria para el sistema bancario, que es un problema de Argentina particularmente, en otros países te dan crédito, pero voy a volver a ser un paria, entonces antes de volver a ser un paria, voy a aprovechar que soy empleado de acá y que tengo la chapa de Techin para pedir un crédito. Y cuando compro esa propiedad por algo que no tenía nada que ver con el rubro inmobiliario, descubro a la intermediación inmobiliaria, o sea, descubro, che, existe este negocio, o sea, yo obviamente entendía que existían las inmobiliarias y todo, pero ahí es como que vi el servicio que se brindaba, cuánto se cobraba, cómo era la dinámica, cómo era la competencia, y yo venía de ver negocios muy competitivos, porque vos cuando, por ejemplo, no sé, querés hacer un portal inmobiliario, es una industria de software donde el nivel de competencia es guaso, los empleados de esas empresas son muy talentosas, las empresas están muy fondeadas, la competencia es guasa. Entonces tenés que ser ridiculísimamente bueno para ser un ganador en ese contexto. Entonces acá yo veía un negocio donde, che, acá no hay que ser tan ridículamente bueno para ganar en este juego. Entonces ahí como que fue amor a primera vista y dije, esto es la posta, no, no lo podía creer. Entonces cuando terminó esa transacción me puse a investigar si era así o si lo había visto mal. Tipo, era como, no, esto es una excepción a la regla debe ser otra. Entonces empecé a ver que no, esa era la regla. La regla era un mercado poco competido, que movía mucha plata y que no había ningún player grande que no le, o sea, sí, había uno grande, pero el resto no eran grandes, muy atomizado. Inclusive el grande no llegaba a 10% de market share. Entonces cuando vos veías el panorama decías, che, acá se puede meter uno nuevo y ganar un pedacito del mercado. Entonces ahí lo que yo decidí hacer en ese primer momento fue lanzar un buyer's broker, que era una inmobiliaria para compradores. O sea, lo que concebía es, che, todas las inmobiliarias desprecian al comprador, voy a lanzar una inmobiliaria que no tenga propiedades.
sino que trabaje con compradores con las propiedades de las otras inmobiliarias. Que eso es muy común en Europa y en Estados Unidos, existe ese concepto, acá no existía, al día de hoy tampoco existe, porque esta empresa quebró porque no funcionó. Pero sin embargo, a pesar de que eso no funcionó, seguía viendo que el negocio existía. Y ahí quizás hay un sesgo de que yo, como siempre estaba en los mundillos emprendedores, y que siempre quería innovar todo, quería romper todo. O sea, veía el negocio y decía, esto está todo mal, esto está mal, esto está mal, esto está mal. Y ahora tengo un poco más de cabeza, entonces veo, che, si esta industria funciona así hace 30 años, algo bien tienen que estar haciendo. Obviamente, si vas a innovar, alguna cosita vas a romper. Pero empezar desde el día uno rompiendo todo el negocio es muy difícil que te vaya bien. Lo más probable es que agarres una partecita y digas, esto lo vamos a mejorar. ¿Cómo? Cambiando esto 100%. Y después cuando eso funciona, segunda parte que mejoras, tercera parte que mejoras. Y ahí, cuando te querés dar cuenta, pasaron 4 o 5 años y ahí terminaste en el punto inicial de que rompiste un montón de cosas, pero si empezás rompiendo un montón de cosas, es difícil que te vaya bien. Entonces ese Buyer's Broker no funcionó y después en el 2018, ya ahí ya empecé solo, porque cuando no funcionó el Buyer's Broker me fui a laburar en el que era ese número uno que no tenía el 10% de market share, pero que era el número uno que sigue siendo al día de hoy el número uno de la intermediación inmobiliaria en Argentina y en Buenos Aires, para aprender cómo funcionaban. Que también fue un gran balde de agua fría de humildad, porque yo tipo había hecho varias carreras, siempre estaba emocionadísimo aprendiendo de cosas, pero me faltaba calle, tipo, era como, estaba leyendo los balances de las inmobiliarias yanquis en un escritorio pensando que estaba entendiendo cómo funcionaba el mundo de Buenos Aires. Eso era un error, tenía que salir a la calle y ver cómo era la interacción con un cliente verdadero en un bar verdadero en Avenida Corrientes y Talcahuano, a ver cómo era la charla posta y aprender a lidiar con esas objeciones de la vida real. Y eso no lo aprendía leyendo un balance en mi casa, pero eso es porque soy particularmente nerd yo, entonces me gusta más eso que estar en la calle en Corrientes y Talcahuano, pero lo que me hizo esa experiencia fue ganar esa pata y ser lo suficientemente bueno en eso para no cagarla. Porque es como, tiene que tener un nivel mínimo de ser bueno en eso. Después, si tienes ese nivel, ya el resto de las cosas te van a jugar a favor. Entonces, después de esa experiencia, ahí sí, en 2018, lancé ya una inmobiliaria focalizada en vendedores, o sea, invertí lo que había hecho antes. Entonces, no trabajaba con compradores, sino con vendedores. Y eso fue el comienzo. Y después, durante un año, 2018, de 2018 a 2019, trabajé solo en ese proyecto de con vendedores y ahí en el 2019 el modelo lentamente empieza a mutar a lo que hoy es de inmobiliarios y en el 2020 termina de mutar en vez de ser la inmobiliaria de Santi, separo la inmobiliaria de Santi de una red inmobiliaria. Y la red inmobiliaria le provee servicios a otros inmobiliarios y mi inmobiliaria vende propiedades. Entonces ahora tengo por un lado la inmobiliaria Santiago Magnín y por otro lado de inmobiliarios.com que le provee servicios a inmobiliarias para que vendan más, porque todos esos procesos que descubrí que se podían hacer y aplicar, porque en el 2018, 2019, 2020, cuando aplicaba esos procesos funcionaban y vendíamos más y convertíamos más y captábamos más propiedades y todo era mejor, bueno, armamos un enlatado de todo eso y es, che, sumate de inmobiliario, tenés todo esto, pumba para vos, y ahora sí, vendé más propiedad de lo que vendía. Vendías una cada 2 meses, vendé una por mes. Vendías una cada 3 meses, vendí una cada 2 meses. Vendías una cada 6 meses, vendé una cada 3 meses. Y sobre eso, un porcentaje me lo quedo yo por el valor que te estoy dando. Entonces ahí empecé a ver y ahí empezó a funcionar. Che, el modelo de inmobiliario funciona, me da plata. El modelo de Santiago Magnin Inmobiliaria funciona, me da plata. Y después, por otro lado, que es lo que termina siendo ahora, el modelo de influencer también. El twist de esto, que es más o menos divertido, es que el modelo de influencer me da plata, el modelo de influencer. Entonces, ahora el que quiere competir conmigo en YouTube, ponele, tiene que pagarle a YouTube para competirme. Y a mí YouTube me paga. Entonces, o sea, YouTube me está pagando para yo conseguir leads de propietarios vendedores para vender y de inmobiliarios para que se sumen a de inmobiliarios.com. Twitter me paga para conseguirme leads de propiedades y de inmobiliarios. Entonces ahí empiezo a generar una ventaja competitiva con respecto a la competencia, que es, che, la competencia va a tener que pagar $1000 por mes para aparecer acá. Y a mí me van a pagar $1000 por mes por aparecer acá. Entonces, y eso es por el valor y todo esto, y de que todo es gratis y ese. Y acá, último twist. Porque en el medio de todo ese coso, empecé a compartir todo lo que hacía. Entonces, en el 2018, cuando estaba solo y era un pinche, y compartía lo que hacía y lo que funcionaba, se me acercaba la gente y me decía, Santi, pero vos sos boludo, le estás enseñando a los competidores cómo hacer para que te ganen. Y yo lo que ahí rápidamente me di cuenta por toda la experiencia previa de las cosas que había hecho antes, es porque la frase que me usaban era, che, estás avivando giles, Santi, dejá de avivar giles. Entonces yo lo que le decía es,
los giles no se van a avivar nunca. O sea, los giles no se van a avivar nunca. Y lo que estoy haciendo con esta estrategia es conocer gente viva, que era, o sea, conocer clientes con los que quiero laburar, pues son buena vibra, conocer inmobiliarios a los cuales quiero asociarme, pues son buena vibra y laburan bien. Y eso solo lo puedo hacer haciendo esto, tipo compartiendo cosas que tienen algún agregado de valor, porque el que tome ese valor, alguno de todos esos, va a terminar tipo como devolviéndome, pero sin que yo lo haya pretendido así, pero por lo que se genera, por lo que dijimos antes del sentido de reciprocidad, estas cosas. Entonces a la larga ahora como que hay tres, si se quiere, pilares, que son tipo Santi Influencer, Santi Inmobiliario y Santi Red Inmobiliaria, y esos funcionan después de varios intentos fallidos eh, del pasado. Es una locura. En el mejor de los sentidos es una cosa brutalmente buena, porque por un lado yo cuando te escuchaba decía, franquiciaste el tema de las inmobiliarias de alguna manera, No son ¿no? franquicias, pero es como, No, no sí, son franquicias, pero de alguna forma es como que vos tenés un producto que se lo alquilás a los demás exacto. y como que tenés todo el supply chain, ¿no? Detrás de eso. Sería como una Que integración vertical de todo lo que necesita una inmobiliaria en un solo paquetito cerradito. Y a eso, Santi, sumale, porque nuevamente, o sea, si hay algo que no te considero ese ególatra, perdón, no es que me quiera poner en contradicción con vos, es que realmente no lo veo. Ah, Porque, bueno, pero todos somos hoy, en este contexto de la vida, un poco narcisistas, y es como ese narcisismo lo podés llevar al lado de, che, quiero hacer un video que sirva para algo, que agregue valor y yo sentirme útil desde ese narcisismo, a explotarlo de ese lado, o estar poniendo una foto en Instagram con el auto de la garcha, que eso me parece una pelotudez a mí. Pero a la larga es como el motor narcisista, lo llevo por este lado, pero podría llevarlo por el otro lado, que a mí me parece mal. Por eso yo siempre hago este jueguito de el lado luminoso de la fuerza y el lado oscuro. Es como, para mí el lado oscuro son esos emprendedores falopa que publican tipo, que muestran la riqueza como el mérito. Y es como lo que dijiste vos antes, el billete ese no es ni malo, que es lo que muchos creen, ni tampoco bueno. O sea, es como, si vos, lo que sea que haya sido antes de la plata, vas a hacerlo con la plata. Entonces, si eras medio mala persona, te va a apalancar eso que eras antes. totalmente. Y lo que yo veía, o sea, esa era una de las preguntas que ya la respondiste, ¿no? Si el tema de las redes sociales eran un canal de ingresos más, por lo visto sí. O sea, son ingresos por las mismas publicidades que las redes hacen, ¿no? Como tener earnings en YouTube, earnings en Twitter, ahí ya Sí, comen. por Argentina no es un monto muy alto al día de la fecha, Creo que es algo porque lo que más. pagan los anunciantes es muy poquito, pero ponele como para darte dato de contexto por si alguien quiere hacer eso. Es muy difícil vivir de solo YouTube, que es lo que veo a muchos influencers, que es como que le falta un negocio. Lo interesante es tener a YouTube, a Twitter, a varias de estas plataformas que te paguen, pero por ejemplo, no sé, yo de YouTube ahora cobro, y este número sí te lo puedo decir, tipo $300 por mes por más o menos 400.000 visualizaciones y más o menos 40.000 horas de visualización. Entonces, lograr 40.000 horas de visualización es un montón, o sea, es difícil, pero hay interés compuesto. O sea, este número hace un año era mucho menos en mi canal. Y yo creo que en el Claro. 2025 va a ser aún más. Y este $300 por mes, si el canal fuese español, sería más o menos $3.000 por mes. Porque los números que pagan los anunciantes son más de 10 veces más en España hoy, por cómo está Argentina hoy, que lo que es el mercado europeo. Entonces yo creo que por un lado va a aumentar el ingreso que YouTube genera para los que generan contenido en Argentina, porque va a resucitar Argentina, pero por el otro hay interés compuesto en la cantidad de cosas. Lo mismo Twitter. Twitter, no sé, son $50 por mes, algo así. Pero lo divertido es que todos esos ingresos de generación de contenido son el opuesto al que está el otro, al que me compite enfrente, que tiene que poner 300 en YouTube, 50 en Twitter, 50 no sé dónde. Entonces, eso es lo loco, es que vos podés generar ingreso para generarte negocios. En vez de pagar publicidad, te pagan por generarte negocios. Y eso, si sigue creciendo como viene creciendo ahora, podría ser en algún momento
un diferencial fuerte. Porque si esto de $300 pasa mañana a ser $3.000, se te complica competirme para conseguir leads, porque ¿cuánto vas a tener que pagar para conseguir leads? Porque si yo pongo 5 lucas y me pagan 3, pago 2. Entonces vos vas a tener que poner mucho más. Y empezás a armar una ventaja competitiva con el tiempo. Interés compuesto, bola de nieve, hay que darle tiempo. ¿Sabes, Santi, que vos hace un rato hablabas de Warren Buffett y hablabas también de los horizontes, ¿no? Con otras palabras, estas son palabras mías. Como decir, son horizontes donde uno intenta llegar, no sabes si vas a llegar, o quizás dijiste, no se va a llegar. Y me dio mucha intriga de tener esta misma charla de acá a 5 años y preguntarte, ¿y cómo va de inmobiliarios? Porque primero, sos hiper resiliente, lo que vos comentás, porque vos podés, y como todo emprendedor, cambian los, cambian los planes, pero nunca el objetivo, ¿no? Digo, y como que tu objetivo de ser empresario lo tenés en la mente y lo tenés tatuado, por suerte, porque digo, justamente eso es lo inspirador. Lo inspirador es ver a una persona que, bueno, quizás esto, por lo que vos comentás, a deinmobiliarios.com llegó de casualidad, digo, o no, hay una causalidad más allá que no vemos, pero digo, tu objetivo inicial era ser, y es, porque ya lo sos, ser empresario, y nunca sabes las vueltas de la vida. Lo que sí sabes es que vos le estás metiendo laburo, le estás metiendo mucho laburo, le estás metiendo mucho cariño a lo que haces y alegría, porque además te despertás con un sueño, te despertás con una intención. Vas a la facultad y haces cosas de emprendedorismo. Hablaste recién de marketing digital y ahí te iba a consultar en tu experiencia si nos podés, pero es una cosa como una digresión, algo entre paréntesis, ¿qué son los leads? ¿Y qué son los funnels, no? Los embudos. Me gusta. Pero para, pues, Y, y, eh, para, sí, sí, lo voy a sí, anotar para no olvidarme, pero decime la otra pregunta. no, eso, que nunca sabés, porque el día de mañana y decís, bueno, de inmobiliarios.com y a esto me encantó, porque yo lo vi en uno de tus videos, que vos hablás de la número uno de Argentina, y me encanta esa humildad como para, ¿sabes qué? Apalancarte de los otros, no son tus rivales. Son personas que están haciendo lo mismo que vos, y viéndolo así es un poco como comenzó la charla, porque en realidad la charla tiene el mismo eje y en todo momento, digo, el eje directriz es el mismo. Siempre se está hablando de cómo mejorar como persona. Digo, y cómo, en este caso, tu objetivo de vida, y cuando vos le conseguís una casa a una persona, la verdad que estás haciendo un laburo social también. Porque no es algo menor para una persona conseguir una vivienda. Puede ser una primera vivienda, puede ser una gente que tiene, no sé, que tiene residuos económicos y pueden tener, no sé, 50 viviendas, como sea. Digo, va más allá de eso, pero estás dando servicio. Y dar servicio es aportar valor. En estos términos, no este tipo de servicios. Son Sí, servicios que claramente son buenos, no son malos, a eso, ¿no? Digo, eh, entonces, sí, eso. Me parece que es un valor impresionante y que sí, esta creo que estaría re bueno de acá a 5 años porque ¿qué pasa si el día de mañana decís, che, mira, a mí me interesa ahora ampliarlo y de inmobiliarios.com que pase de inmobiliarios.com.br, por ejemplo, no sé, o .co, ¿no? Son cosas que pueden pasar, digo, Zona Prop creo que está en muchos países, eh, y claramente en vos confluyen muchas cosas, porque vos tenés un mensaje, tenés una misión, y como influencer sabés transmitirlo al mundo. Hoy particularmente por el algoritmo de YouTube y un montón de cuestiones, la transmisión está regionalizada en Argentina, ponele. Pero yo, por ejemplo, sigo a muchos influencers, eh, y hay muchos son de España, por ejemplo. Y perfectamente tu contenido lo puede empezar a ver gente de España, y mucha gente de España. ¿Y por qué no? si Eh, querés, acá anoté varios temas para darle forma, pero empiezo por el último, que es Dale. sobre esto de la expansión geográfica, si se quiere. Para mí hay un error muy guaso, un montón de gente que es
empezar desde cero tratando de ser súper internacionales cuando todavía no te consume nadie en ningún lado. Y lo que más me causa gracia son argentinos hablando en neutro en canales de YouTube. Y es como yo, como vos dijiste recién Nacho, te digo Nacho porque ya pasó un tiempo, cambié del Ignacio al Nacho. Lo que yo creo es, che, consumo yo a un montón de españoles que hablan con localismos que si vos me dijeses la palabra solita no la entendería, pero como hablamos el mismo idioma, si escucho una oración, entiendo lo que significa flipar si me lo usas en una oración, si no, no lo entendería. En consecuencia, claramente un español podría consumir a un porteño de Buenos Aires, Argentina, y entender lo que está diciendo si el contenido le agrega valor. Entonces, eso es uno, es el tema de la autenticidad, es, che, si vos hablás así como hablás, hablá como sos vos, porque una de las cosas que la gente quiere consumir es autenticidad, porque justamente en este contexto de todos exponiendo todo el tiempo, hay un montón de falopa de gente que no es como es en las redes sociales. Entonces eso tarde o temprano la gente no lo quiere consumir. Eso es uno. Dos, la parte del laburo social y qué sé yo, lo veo más como, che, diferenciar de que no es heroico, pero es útil. En consecuencia, si es útil y podés monetizarlo, porque hay un montón de cosas que son útiles y no las podés monetizar. Entonces ahí estás difícil porque no puedes construir un estilo de vida copado con eso que no pudiste monetizar. En cambio, si encontraste algo útil que podés monetizar, es espectacular. Ya ahí se te van a resolver un montón de problemas en la vida. Entonces es ese sweet spot de hacer algo útil que la sociedad valore y esté dispuesto a pagar y que eso que esté dispuesto a pagar vos te puedas quedar una parte. Yo lo digo en mis videos a veces, pero es como, che, el mundo crece al 3% anual. En consecuencia, vos podés hacer un montón de guita sin siquiera sacarle, entre comillas, un mango a nadie, sino solo quedarte con el valor agregado que se agrega cada año. Si te quedas con el valor agregado y encima te apropias, entre comillas, de un pedazo del market share que tenía otro en un mercado, porque haces algo mejor más barato o haces algo mejor más caro, bueno, eso es aún mejor para vos. Después, ese es el segundo tema, el de laburo útil. El tercero es, che, ¿dónde vamos a estar en 5 años? Y ese tema más de futurología, entendida en el buen sentido. Te cuento un dato de color de Inmobiliarios Puertas Adentro. Esta primera reunión que hicimos en el año, una vez por todos los lunes nos juntamos todos. Y la primera reunión del año fue este lunes 8 porque el 1 de enero fue feriado. Entonces, en esta primera reunión del lunes lo que hacemos es presentar los objetivos del año. Y antes de presentar, tipo, che, el número de facturación es este, el número del equipo va a ser este, y no sé qué, bla, bla, bla. Antes de eso, siempre ponemos, mitad en chiste, mitad en verdad, el objetivo del año es no fundirse. ¿Por qué? Porque si vos ya construiste algo más o menos copado, tu primer prioridad tiene que ser sobrevivir. O sea que si vos ya te diviertes, porque también está mucho, muy distribuido en todos lados el concepto este de todo el tiempo estar saliendo de la zona de confort y no sé qué. Vos tenés que salir de la zona de confort si no tenés confort en tu zona. Pero si vos estás bien en tu whatever zona que tengas, no hay una razón por la cual todo es tiempo estar rompiendo todo para hacerlo algo nuevo, excepto que te divierta eso, que en parte es mi personalidad, pero tengo que tratar de forzarme a, che, este negocio empezó a funcionar hace muy poco tiempo, tengo que repetir esto muchos años. Entonces eso es lo primero, y es como quizás ir muy rápido a hacer el de inmobiliarios.cl y expandirse a Chile, quizás ese riesgo monetario de hacer eso ahora no vale la pena, no porque no vale la pena en genérico, sino porque ese riesgo quizá rompe mi modelo de Buenos Aires que sí funciona. Y si lo rompe ahora que todavía no somos muy grandes, vuelvo a este ejemplo que siempre di de, che, hice este negocio y terminó mal, hice este negocio y terminó mal. En cambio, ahora es como, che, mantengamos esto unos años que nos va a dar la tranquilidad, comillas en el aire, después poder emprender sin el riesgo de morir de hambre, que era el riesgo que iba asumiendo antes cada vez que emprendía. Y después, cuarta respuesta a lo que vos estabas diciendo, lo de los leads y los embudos. Bueno, lead es sinónimo de prospecto en ventas y es como para nosotros un prospecto, nosotros tenemos distintos embudos de conversión. Un embudo de conversión es un embudo, por ejemplo, de reclutamiento de inmobiliarios. ¿Cómo es ese embudo? Gente que consume videos inmobiliarios de YouTube, de Santi en YouTube. De esos algunos entran en deinmobiliarios.com, de esos algunos se postulan, es decir, completan un formulario que tiene varios campos para postularse a inmobiliarios. De esos algunos superan el screening telefónico que hace mi socio preguntándoles a ver si operan en Capital o en Gran Buenos Aires, si venden cierta cantidad mínima, si tienen cierto talento mínimo que te das cuenta por teléfono. Si superan ese screening,
van después a una entrevista presencial. Superan la entrevista presencial, van a otra entrevista. Superan la otra entrevista, van a un psicotécnico. Superan el psicotécnico, entran. Y de los que entran, no todos son superavitarios, es decir, no todos me hacen ganar plata. Muchos entran y no me hacen ganar plata por situaciones de la vida. Quizá el chabón era muy talentoso, le iba súper bien, pero tuvo una desgracia que le hace vender menos, y si vende menos, a mí me hace perder plata. Entonces, todo ese embudo empieza con gente consumiendo video de YouTube. Entonces, y esos que ven video de YouTube y pasan al formulario, cuando completan el formulario son un prospecto, pues son un prospecto de cliente, es decir, se pueden convertir en un cliente si superan todo ese embudo. Ese es medio largo, pero por ejemplo, el de propietarios vendedores para parte inmobiliaria. El propietario vendedores es, che, hago tantos contactos que puede ser llamadas telefónicas, campaña de mail, campaña de Facebook, lo que sea. De ahí salen prospectos y esos prospectos se convierten en tasaciones. Che, quiero vender mi casa, Santi, bueno, venite, no sé qué, bla, bla. Después las tasaciones en captaciones, es decir, me firman una autorización, vendé la voz, y las captaciones en reservas y las reservas en ventas. Entonces, en cada una de esas etapas voy perdiendo leads, es decir, voy perdiendo prospectos. Todo el que no se convierte en un cliente al final es un prospecto que se cayó en algún lugar del embudo. Yo ese embudo puedo mejorarlo, es decir, puedo mejorar los porcentajes de conversión, o puedo decir, che, ya estamos haciendo muy bien todas las partes del embudo, lo que hay que hacer es meter más gente arriba. ¿Está bien? Y puedes hacer las dos cosas, ¿no? Pero en general, cuanto más cosas haces, peor te sale. O sea, no, no es el consejo, che, vean el embudo y mejoren todos los pasos. Pues si lo mejoras todo, no vas a mejorar ninguno. Para nosotros acá, como lo elaboramos, es, che, no sé, fuiste a 10 tasaciones y captaste una sola. Eso está funcionando mal, porque el promedio de inmobiliarios es ir a 3 tasaciones y captar una. ¿Por qué las otras dos no se captan? Porque no son vendedores, porque quieren vender a un precio que nadie lo va a comprar, porque no están bien de papel en la propiedad, porque la zona es invivible y nadie la va a comprar, no tiene demanda en absoluto, así que aunque hagamos todo el marketing que se pueda hacer, igual nadie la va a comprar, y varias razones. Entonces, una de 3. Pero si estás en una de 9 o en una de 6 o en una de 12, está mal. Entonces ahí es como foco absoluto en mejorar eso. Siempre y cuando tengas el embudo alimentado. El problema más común acá en este rubro es que el embudo no tiene suficiente gente arriba. Entonces, como, che, si no está entrando tanta gente arriba, no vas a tener ventas abajo. Si en cada una de las etapas se te va a caer gente. No, Santi, pero me llegó una tasación. Pero una tasación, para hacer los números reales, de 3 tasaciones nosotros captamos una y de 2 captaciones vendemos una. Entonces yo necesito 6 tasaciones si sos promedio. Si sos un poco peor, quizás necesitas 12 tasaciones para vender una. Entonces, ponele que necesites 10 tasaciones para vender una. Cada tasación es un 10% de una venta. Entonces, cuando te es una tasación, no te emociones demasiado. Y eso también te ayuda, y con esto termino, a aceptar el no desde otro lugar. Es, che, ¿por qué te deprimió? O sea, a mí nunca me deprimió tipo ir a una tasación cuando estaba totalmente solo y que me digan, no, Santi, no, voy a elegir a Lépore. Está todo bien, anda con Lépore, perfecto. No me sentía golpeado al ego porque habían elegido a Lépore o habían elegido a Rimax o a Miranda Bollo, a quien sea, porque ya sabía que tenía que ir a tres para captar una. Y después cuando tenía dos y una la había mostrado 23 veces y no la vendía, tampoco me deprimía, uy, fui 23 veces, soy un pelotudo, y el látigo y la autoflagelación, porque ya sabes que necesitas dos para vender una. Entonces yo ya sé que voy a ir 13 veces al pedo a una, no sé a cuál, pero a una voy a ir al pedo 13 veces. O lo que, la veces que sea. Entonces ya empezás a hacer el embudo. Por ejemplo, y ese es el de propietario vendedores. Y no quiero hacerlo largo, pero el de compradores es igual y termina en 15 visitas presenciales, una venta. Entonces ahí también, si vos vas 15 veces y 14 te dijeron que no, y fuiste al pedo 14 veces, no pasa nada. Eso es lo esperable. Sos promedio. Si fuiste 10 veces y vendiste una de 10, quiere decir que sos mejor que el promedio. Tenés que felicitarte porque 9 te dijeron que no. Porque lo normal hubieran sido 14. Entonces, lo que sí, obvio, si vas 25 veces y no lo vendiste, algo está fallando. O estás fallando vos, o falla el producto, o falla la forma en la cual la estás comercializando, o falla cómo estás calificando a los clientes, pero algo está fallando, porque ya van 25 y estás en cero. Eh, pero está bueno, porque básicamente el rubro de ventas es lidiar con todos los no constantes y con el trabajo al pedo, entre comillas, todo el tiempo. Y eso, conectándolo con las profesiones independientes, también hay un aspecto de mejora ahí zarpado. Yo hablo con arquitectos y me dicen, no, Santi, pero hice 10 presupuestos y vendí una sola y estoy indignadísimo, voy a empezar a cobrar los presupuestos. Y ahí es como, pero me está cargando. O sea, si cobras los presupuestos, nadie te va a pedir un presupuesto y no vas a vender nada, porque todas las ventas vienen de los presupuestos. Entonces, al contrario, no sé, tienes que hacer algo para que el presupuesto sea mejor, más rimbombante, más mágico.
pero mágico no desde el precio, sino desde hacerte una carpeta, folletería, magia, para que cuando la persona pida dos presupuestos a dos arquitectos, tu magia gratis y una porquería del otro. Y cuando compare, diga, no, vamos con este. Mira, si el presupuesto es así, imagínate cómo será trabajando. Y esa es la decisión. Es súper interesante. Es impresionante porque se nota también que tenés muy arraigada la parte de venta en vos mismo, Me ¿no? Es como gusta. que sí, se nota y aparte conocés, pero además también con esta cuestión de divulgación, eh, estás como rompiendo con el patrón, no de frustración, sino como que estás yendo lo más al patrón de la abundancia, ¿no? Ahí lo mencionaste. En general en nuestras sociedades más, no sé si occidentales, me falta un poco de estudio al respecto en eso, pero me está gustando cada día más. Nosotros tenemos muy arraigado el no como el fracaso y el sí como la gloria y el éxito. Y ni uno ni el otro en realidad. El no es parte del sí y viceversa. Y la naturalidad con la que vos lo presentás es la naturalidad en la que a mi criterio también te permite seguir moviéndote. Porque si el no lo ves como un fracaso, decís yo no sirvo para esto, se terminó. Y cuando vos el sí lo ves como la gloria, no puedes esperar menos que un sí en la próxima. Y la verdad que la vida no es así. Y de hecho, lo lindo está justamente en el medio, ¿no? No en los extremos. Por supuesto, el sí, absolutamente, porque el sí es cuando vos concretaste la venta, cuando ya te llevas la plata y decís, bueno, esto es lo que le ha sentido a lo que hago, porque nuevamente, y algo que me encanta hablar con vos es que es por plata. O sea, realmente es una charla donde uno lo puede poner sobre la mesa en negrita y con signo de exclamación. Y está buenísimo eso. Porque eso también habla de tus intereses y a partir de ahí vos construís sobre la base de la realidad y lo que a vos te gusta. Y no con falsedades o con cosas políticamente correctas. No, porque, y además es asombroso cómo el público también, o el mercado aplaude eso, porque el mercado también quiere eso. En general todos queremos lo mismo. eh, entonces, por ese lado es impresionante, porque generás una conciencia y empezás a mostrar también, que es un poco el tema del canal es ese, ¿no? Yo como desarrollador, como programador, ¿no? Porque justo ahora desarrollador también puede ser inmobiliario, pero como programador, mis días no es que son toda alegría y algarabía. No, son un montón de quilombos, no entiendo cómo hacer Como esto, no dicen los entiendo, yankees, sunshine and rainbows, Claro, o arco exacto. iris. Sí, excelente esa frase, ¿eh? Sí, sí, tremendo. Eh, y como notarlo parte del proceso. Y por otro lado, lo que yo veo es que vos te apalancás en tu competencia. Y eso está buenísimo. Cuando vos comentaste el caso de RIMAX, incluso hasta, creo que podés hasta hacer participaciones con ellos, porque sos una persona tan abierta y tan dispuesto a generar negocios que vos decís, bueno, vamos a ver qué es lo mejor para esto, pero vos no ves a la competencia como tu enemigo, lo ves como parte fundamental para vos crecer. Hoy por hoy, uno de los tantos grosos contemporáneos, que es el founder de Walla, siempre pone en Twitter que la competencia nos eleva. Y es Gran verdad, o frase. sea, vos, gran frase. O sea, yo al principio no la entendía. Yo, posta, al principio lo miraba Pierpaolo, lo Genio, menciono, Pierpaolo Barbieri. un capo realmente. Y es verdad, o sea, es verdad, cuando vos sos un flaco que le das para adelante, la competencia te va a mostrar cosas que vos no estás haciendo. Y en vez de quejarte del otro, que claramente no es el caso, lo que haces es ponerte a laburar en eso para mejorarlo. Entonces después vos tenés un producto que se va iterando solo, porque digo, en vez de que simplemente pase el tiempo, vos vas haciendo mejoras continuas. Y pasa eso, que empezás a encontrar cosas y mejoras donde antes no las veías. Así que no, es impresionante. Y te quería consultar, Santi, sobre, bueno, qué proyecciones ves o qué cosas te gustaría hacer a vos a futuro. Yo cuando pensaba lo de los otros países, y está muy buena tu aclaración que hiciste antes, sobre antes
fíjate de tener una máquina funcionando, estabilizarla. Es verdad, pues si no es como, no sé, el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Yo me refería más como a una de las premisas del empresario, que es tener una empresa que no necesite de uno para que funcione. En esos términos lo pensaba, ¿no? Como diciendo, ¿cómo? Y si es que te interesa, pero a lo mejor no te interesa, a lo mejor es tu zona de comodidad. Es verdad lo que decís de que no siempre tienes que estar rompiendo la zona de confort. Yo a veces la zona de confort la veo, sobre todo en la base de la pirámide, que es donde estamos la mayoría, como para ir avanzando en la pirámide. ¿Cuál es o sea, cuál es el incentivo para dar el paso hacia arriba? Yo particularmente no encuentro otra forma que con la incomodidad. Pero yo, digo, y acá me gusta valerme de grosos como vos, porque quizás te dicen, no, bueno, empiezo a hacer cosas que nunca hice, a enfrentarme con lo desconocido, con el rechazo masivo incluso. Y ahora ya con el rechazo masivo como parte del juego, digo, esto es algo que hasta lo espero. Y empezar a encarar esa personalidad como vos la comentás, donde vos lo ves como un juego y no como una cosa que te expulsan de la manada porque te dijeron que no. No, te dijeron que no y no pasó nada, o sea, es solamente eso. Entonces, en esos términos, si es que a vos te interesaría, o bueno, quizás en otro tema, si hay alguna otra, si hay algún otro negocio, alguna otra cosa que a vos te gustaría, o que te gustan, no que te gustarían, que te gustan, que te interesan, algunos intereses en otras cosas. Yo lo Eh, tomo como esto y de la parte de como un juego que me parece un excelente resumen, que no usé esas palabras, pero es un gran resumen. Eh, y quizás por mi personalidad lo que me termina pasando es que las cosas me aburren relativamente rápido, entonces tengo que tratar de hackearlas para que me sigan pareciendo un juego, porque, no sé, por ejemplo, en su momento estábamos divertidos conquistando el mundo de las redes sociales, entonces empezamos a generar contenido para Instagram para entender cómo funciona el algoritmo. Y cuando el canal de Instagram mío pasó a ser el canal número uno de Instagram para el rubro inmobiliario, lo abandoné, porque fue tipo, ya está, gané, no tiene ninguna diversión ahora esto. Eh, entonces, como que esa es mi personalidad, ¿no? O sea, me divierte, soy como bilardista, me divierte ganar, pero me divierte ganar hasta que gano. Después ya no me divierte ganar 10 veces seguidas. Por eso yo nunca jamás, si tuviera un talento para algo superlativo, no podría nunca ser Messi, que se gana 8 balones de oro. Yo hubiera ganado el primero y me retiro de fútbol y me pongo a hacer otra cosa. Lo cual, qué sé yo. Pero hay personalidades así. Por ejemplo, no sé, volviendo al fútbol, que no me gusta mucho, pero me gusta como analogía, porque en su momento sí me gustaba, es Wanchope, el jugador de Costa Rica, que jugó en la selección, que juega en Argentina en un momento, jugador de la selección de Costa Rica de fútbol. Antes de eso, fue jugador de básquet de la selección. O sea, era primera línea de básquet. Llegó a la primera línea, dijo, esto es un bodrio, pues ya gané. Y se fue del deporte entero a hacer otro deporte. Y se puso a jugar al fútbol y volvió a llegar a la selección del país. O sea, lo cual es un delirio total. Bueno, entonces como que lo veo más como que para mantener ese espíritu de juego, que es lo que me divierte, necesito que esté este espíritu competitivo. Hoy en el rubro inmobiliario todavía lo tenemos, lo seguimos teniendo, y a pesar de que el market share nuestro de inmobiliarios crece a lo loco, y si yo hago el compound desde que existimos hasta ahora es guaso, pero porque empezamos muy chiquitos, entonces obvio al principio es más fácil. Ahora lo que yo digo en la reunión, después de decir esto de, che, nuestro objetivo es sobrevivir y no fundirnos, después conté, a partir de ahora vamos a crecer más lento. Si todo va bien, si todo va bien, vamos a crecer más lento, porque ya no se puede mantener estos niveles de crecimiento cuando ya sos un poquito más grande. Si no, imagínate, ahora somos ciento no sé cuánto, que vamos a ser 200 y pico, 400 y pico, y después ya sos el número uno en 3 años, dudosísimo, porque eh, el número uno hoy en Argentina lo logró en 10 años y porque no había ningún player grande. Entonces, inclusive si naciese uno hoy y fuese igual de exitoso, tendría 15 años de eso. El tema ahí va a ser si me divierte dar esa batalla todos esos años, o en algún momento me aburre y quiero hacer otra cosa. Y yendo en el corto plazo, lo que ahora vamos a hacer este año, que me parece divertido, es lanzar contenido educativo pago del rubro inmobiliario, bien específico de Target,
para toda Latinoamérica y España, o sea, para el mundo hispanoparlante, si querés también, si llegamos a vender un libro en Guinea Ecuatorial me vuelvo loco, para todo el mundo que habla castellano, y en base a eso, hacer un filtro de la gente pujante, y hay que ver si nos sale, ¿no? O sea, lo más probable es que no nos salga, pero vamos a hacer todo para que salga. Entonces, vamos a lanzar un curso, hacer una comunidad y hacer toda una magia online para ver, che, ¿quiénes son los tres chilenos pujantes que podrían hacer nuestro modelo de negocio allá y que les vaya bien? Y de vuelta, con la misma lógica que yo en el 2018-2019 daba charlas en Buenos Aires para conocer a los vivos, porque los giles no se van a avivar nunca, que lo que decía antes, eso queremos llevarlo a cómo lo escalamos a Latinoamérica. Y la forma que hoy vimos para escalarlo es, che, lancemos contenido educativo, no tanto para ganar plata con el contenido educativo, pero cobrémoslo, porque si no, no tiene filtro, entonces se va a notar cualquiera. Entonces, lanzamos el contenido, lo cobramos, hacemos un negocio separado, tipo el cuarto pilar sería, que todavía no es un pilar, pero si funciona sería el cuarto pilar, contenido educativo inmobiliario, y que eso sirva para filtrar a los pillos de otros países. Y si encontramos dos uruguayos que son pillos y que hay un mercado y vemos que están en un lugar donde hay plata para hacer ganada y qué sé yo, ahí en el año siguiente diríamos, che, probemos copiar y pegar este modelo de negocios en Uruguay con esos tres que son pillos y tienen y maximizan la probabilidad de que nos vaya bien. Porque nuestro modelo de negocio lo que vimos es que depende, el éxito depende mucho del líder, eh, y no tanto del modelo, porque, por ejemplo, acá, ¿por qué? Vos lo mencionaste, pero ¿por qué el número uno es RE/MAX y no es Century 21, Keller Williams, Coldwell Banker, Sotheby's? Hay un montón de franquicias en Argentina, que esas sí son franquicias, de inmobiliarios no es franquicia. Todas esas ¿por qué RE/MAX es la número uno? Porque tiene el mejor líder, o los mejores líderes, o el equipo de liderazgo mejor de todos. Y no, no estoy pegándole palos a todo lo demás que mencioné, sino estoy diciendo el mejor es ese, porque y se notan los números. Eh, Porque el modelo de negocios de Keller Williams y de RE/MAX es parecido. Y el de Coldwell Banker y de RE/MAX es parecido. ¿Por qué ganó uno y no ganó el otro? Porque tiene un mejor liderazgo en Argentina. Porque en otros países el modelo que ganó fue Century. ¿Y por qué? Porque tuvo mejor liderazgo el de Century que el de RE/MAX en ese otro país, de otro país de Latinoamérica, digo. Entonces, como vimos que nuestro negocio depende mucho de eso, creemos que la forma de conocer a esos futuros líderes y que esos futuros líderes crean en nosotros también porque ese contenido les agregó mucho valor y vieron que pudieron mejorar sus procesos solo con esa pequeña partecita, ahí creemos que vamos a poder decirles y juntarnos y acordar algo para decir, che, esto es un, apenitas una, de lo que te podemos dar. Todo lo que te podemos dar es esto. Y por esto te proponemos este negocio. Y ahí vemos qué pasa en el 2025 o 26. Y ahí ya se supone que si no la cagamos en el ámbito local, el negocio ya prosperó acá y ya, como dijiste vos, funciona solo. Pero esto ya funciona solo. Lo que pasa es que lo que queremos hacer nosotros y por lo cual trabajamos con mis socios es para hacerlo crecer. Si yo esto lo dejo así, funciona solo, pero languidece y lentamente va a ir a la muerte. En cambio, al hacerlo, ¿por qué languidecería? Porque los demás crecen. O sea, no porque el negocio se achica. Los demás están creciendo y si vos no haces algo para crecer, en este rubro en particular es crecer o morir, no hay un intermedio. La joda es que la muerte es tan lenta que obvio, si yo tengo 50 años, no quiero trabajar más, lo dejo y en 25 años se funde, no es que en un minuto ya no queda nada. ¿Por qué? Porque lentamente la marca pierde presencia, lentamente se va a algún inmobiliario, después no entra alguien para reemplazar al que se fue, lentamente el equipo es más chico, tenés menos ventas, todo va lentamente hacia la desgracia, que es el modelo de un montón de inmobiliarias que lentamente están cayendo, mientras los que estamos ganando estamos creciendo. Por eso se distribuye el market share, la magia del capitalismo, que también es la clásica, la que, por ejemplo, yo, para mencionar otro grosso googleable, Bogle, que es el fundador de Vanguard, que Vanguard es el gestor de fondos más grande del mundo. Bueno, Bogle siempre decía, antes de fallecer, siempre decía, che, mirá la destrucción tipo creativa del capitalismo, la locura que es, que de las 500 empresas más grandes que había hace 50 años, ahora quedan, no sé, 60, 70, 50, no me acuerdo el número, pero era tipo aproximadamente el 10%, y sin embargo, el mundo creció al 3% anual, cuando un montón de empresas grandes quebraron por completo, o sea, que no quedó nada. Había una empresa que valía 1.000 millones de dólares y después valía cero. Y mientras tanto, esos 1.000 millones de dólares, alguien se los apropió, o sea, pues le ganó todo ese market share completo y encima el mundo creció, o sea que ese de 1.000 millones ahora es más grande que lo que era el anterior. Entonces, esa dinámica
a mí me divierte mucho como un juego, o sea, como el juego del capitalismo, si querés, y eso es lo que me parece copado. Entonces, por eso estoy todo el tiempo buscando como oportunidades para divertirme de esa forma. O sea, ahora estoy escribiendo en esta hoja que del otro lado, acá tengo un presupuesto de una obrita que estoy haciendo en un departamento. Entonces, es como, eso también me divierte porque es algo que no conozco y que, no sé, lo hacía con arquitectos y ahora estoy viendo si se puede hacer un proceso para hacer esto sin un arquitecto, pero no cambiando lo que es la propiedad, porque la propiedad ya estuvo pensada por un arquitecto en el día cero, sino como una refacción manteniendo lo que el arquitecto original pensó sobre la propiedad. Y si es que se puede sistematizar, que no sé si se puede, pero si se pudiese, hay otra cosa que me va a divertir 2 años en sistematizar eso y entregárselo a alguien y decir, tipo, esta empresa funciona, toma, gestionala, gerente, pimba, porque a otra gente le divierte gerenciar cosas. Entonces, y ahí también es como, a la larga es todo autoconocimiento, como que te divierte hacer y buscar ese salir de la zona de confort, pero no para salir, para ser un miserable, sino para, che, si te divierte esto y hoy estás acá y no estás acá, quizás para llegar sí tenés que pasar por momentos que son una porquería porque te tenés que salir y ir llegando hasta acá. Pero cuando llegás acá, para mí es, che, mantener esto de divertirte y que pasarla bien y que te desafíe y bla, bla, bla con el pensamiento número uno de no cagarla. O sea, que es mi pensamiento, que es el de Buffett y es el de Munger y es el de todos los grosos del mundo, al menos de la inversión de valor, que son los que a mí más me gustan, no tanto de los super hiper growth cambiadores del mundo como Elon Musk, que obviamente es súper grosso, pero yo no me siento identificado con esa historia de todo el tiempo estar disrumpiendo absolutamente todo, sino me siento mucho más identificado con Buffett que iba a la oficina y en la oficina la pasaba bien y tuvo la misma oficina 60 años. O sea, pero siempre tenía desafíos nuevos que le divertían. Entonces, por eso estaba lo más feliz que podía estar haciendo eso. Ahí mencionaste a Elon Musk y es un caso paradójico él, porque él es 100% growth, como comentaste, también a mi criterio, pero también es inversor de valor. Él no te vende una Tesla, o sea, le vende Tesla cuando lo obligan a hacerlo. Creo que él es el primero en comprar las empresas que él tiene, ¿no? Él Digo, no porque sé él si es, inversor de valor, sino como piensa en el larguísimo plazo, que a los bueno, argentinos bueno. quizás nos cuesta, a mí también, a todos, pero pensar en el largo plazo, salir del cortoplacismo al cual estamos acostumbrados. Santi, te quería hacer una consulta, a ver, porque estuvimos así como mencionando a de inmobiliarios y la pregunta que no te hice era, ¿qué es lo que hace de inmobiliarios? Si podrías darnos una descripción de cuál es el modelo de negocio y qué solución o qué problema ¿Eh? resuelve. Te lo cuento porque también sirve para esto de las profesiones liberales, porque alguien podría copiarlo para otro rubro y me parece que un montón de rubros dan para esto. Bueno, de inmobiliarios.com lo que hace es darle, o sea, como que ayudamos a lanzar inmobiliarias de gente que es corredor inmobiliario, pero no tiene su propia inmobiliaria, entonces trabaja en otra inmobiliaria y quiere lanzar su propia inmobiliaria, lo ayudamos a hacer ese lanzamiento. Y el que tiene una inmobiliaria chiquitita, por ejemplo, tenés un localcito de 20 metros en Caballito y trabajas con un asistente, ayudamos a hacer crecer esa inmobiliaria. Y el cómo de ese lanzamiento o hacer crecer una inmobiliaria es a través de marketing, por ejemplo, a todas las propiedades que tengan cartera esa inmobiliaria, le hacemos foto de fotógrafo, plano, visita virtual en 360 grados, video con dron, amoblamiento virtual y lo publicamos con el máximo nivel de destaque que los portales inmobiliarios permiten. Acá hay dos o tres twists, que es, uno, los portales inmobiliarios no le venden esos destaques a las inmobiliarias chiquititas. Entonces, solo con escala podés acceder al máximo nivel de destaque en los portales inmobiliarios. Solo con escala podés, por ejemplo, tener una oficina copada en Palermo, en una buena zona, donde viene un cliente y se cae de culo de que vos trabajás acá. Y ahí sí un montón de cosas que se logran por escala. Después, y estos son varias patas, no tenemos varias, pero la tercera, ponerle es trabajar en red con otros inmobiliarios. Si vos sos un inmobiliario chiquitito que tiene una inmobiliaria en Caballito, tu principal problema es que no sabes tasar, no puedes, aunque seas muy inteligente, ¿eh? No puedes tasar porque lo que ves en zona prop no sabes si se vende o no se vende. Y lo que se vende no sabes a cuánto se cierra. Entonces necesitas trabajar con otros. Pero esa opción de trabajar con otros antes de nosotros era sumarte a la inmobiliaria de otro o a la red inmobiliaria de otro. Entonces, por ejemplo, si vos estás en cualquier franquicia, las que mencionaste recién, por el formato de franquicia, cuando cuelgan un cartel con la marca de la empresa. Entonces el inmobiliario chiquitito de Caballito no quiere sumarse a esa red para trabajar todo el tiempo, para sumarle el branding al otro, que no es él. Entonces, nosotros somos la única posibilidad hoy, que todavía nadie nos copia, de tener escala de franquicia
pero cada uno con su propio cartel, con su propia cara, construyendo su propia marca. ¿Está bien? Y así como esto, otras cosas, capacitación. Todo el tiempo estamos contratando capacitadores que son caros, que no podría contratar un inmobiliario chiquitito solito. Entonces, si vos te sumás a inmobiliario, vas a tener capacitaciones que no podrías pagar. Pero que como nosotros tenemos escala, con lo que vos nos pagás, obviamente no nos alcanza para pagarle al mengano que va a venir a dar la charla, pero como son muchos, ahí sí sobra y por eso tenemos margen. Entonces, todas estas cosas lo que terminan haciendo es hacer crecer la inmobiliaria, es que la inmobiliaria venda más y en el corto plazo. Y que te sirva más darnos a nosotros un porcentaje de lo que vendes que tener la estructura que tenías antes. Y en el segundo nivel, ese hacer crecer, es que pases, si te da tipo las habilidades y los recursos y las oportunidades, armar tu propio equipo. ¿Por qué? Porque si vos conocés a tus compañeros de la facultad que trabajan en otra inmobiliaria chiquitita de Caballito, cuando vos le digas, che, yo trabajo acá, mirá qué oficina copada, mirá qué terraza zarpada, mirá cómo publicamos máximo nivel de destaque, todo este estándar de calidad, no sé qué, mirá con quién hicimos la capacitación, pum, foto con el chabón abrazado, que son todos fanáticos de ese chabón, lo que fuese. Bueno, toda esa propuesta de valor que a vos te sirve, también te sirve para reclutar y para armar tu propio equipo. Cosa que en tu oficinita de 20 metros no hubieras podido hacer, porque ¿qué le ibas a vender a ese compañero tuyo de la facultad? No podías. El compañero tuyo de la facultad sí iba a ir a una franquicia o a una inmobiliaria grande. En cambio, de esta forma es como hackear el modelo que tenía dos grandes modelos: inmobiliaria tradicional, algunas grandes y otras chiquitas, y franquicia, algunas grandes y otras chiquitas. Pero las dos, siempre el de a pie que está abajo, está construyendo la marca del patrón, si se quiere, que es el dueño de la marca. En cambio acá, no. Es, vos te sumás a inmobiliarios, pones tu propio cartel, tu propia marca por todos lados, la gente te conoce a vos y no a mí. Y bueno, entonces ahí construís y ahí la gente me dice, ah, Santi, pero vos sos boludo porque le estás construyendo la inmobiliaria a esta persona y en cualquier momento se va. Y sí, mejor. O sea, que si se quiere ir, que se vaya. Que la esclavitud se abolió hace 250 años. Entonces piensan, hay el mercado en el cual yo opero, creo que tiene un montón de pensamientos que son mejorables, pero es como están pensando cómo ajustar el grillete del que está trabajando ahí en la empresa. Y es como, vos tenés que agarrar, cortarle el grillete y hacer algo para que la persona se quiera quedar sola, porque de esa forma vas a crear un equipo buena vibra donde todos quieren estar acá. Si todos están medio esclavizados, pues si se van, van a ganar menos y no tienen cómo irse y no sé qué, y no va a funcionar. Entonces, y todas estas cosas que te conté no aplican a todos igual. Es decir, hay alguna persona que se suma solo por la red. Después todo el resto de las cosas, obvio que le benefician, pero se termina sumando por la red porque está harta de estar trabajando sola y no habla con nadie nunca. Entonces, trabajar en un equipo con otras personas y con otros inmobiliarios independientes le suma. Otro se suma porque está viendo que está trabajando bien, que capta bien, que hace todo bien, que manda al fotógrafo, porque eso sí lo puede hacer, porque no necesita escala para eso, pero que sin los superdestaques y sin salir primero en tal lugar y en tal otro lugar, nadie lo llama. Entonces viene acá, tiene eso, la gente lo llama, vende más y después valora el resto de las cosas, pero termina viniendo por esa partecita de la propuesta. Entonces ese es el general. Y creo que esto se pasa en un montón de rubros. Es impresionante porque lo que haces es darle economía de escala y además le preservás la identidad, ¿no? Porque Exacto, en definitiva vos querés que el inmobiliario X, si así lo desea, siga siendo X. Entonces vos le generás todo el contexto necesario con herramientas que a vos ya te funcionaron para que crezcan. exacto. El Y modelo después que ponerle, es todo como muy opcional, poner en el cartel. Vos si querés poner que estás adherido a inmobiliario, lo ponés. Si a vos te suma, si vos querés ponerlo. Entonces hay algunos que están poniendo el cartel con su nombre y otros que ponen adheridos, por ejemplo, no sé, Marcela Genta, que es como es influencer en TikTok y todos la conocen. El cartel de Marcela Genta dice Marcela Genta, operaciones inmobiliarias, y abajo dice adherida a de inmobiliarios. Pero otros no tienen ese adherido a inmobiliarios. O sea, no lo quieren poner, no lo ponen y está todo bien. Eh, y después, no sé, la folletería de Marcela Genta tiene un rosa furioso, que es la imagen de marca que tiene ella, y otros tienen un negro tipo súper sobrio. Entonces, cada uno opera como quiere, pero con un estándar de calidad que se logra por la economía de escala, pues si no, no lo podríamos tener, pero que en gran parte también la magia es la cultura. Eso no es solo sí. la economía de escala, es como la gente viene acá y ya dice, che, qué copado estar acá, y no sabe nada de la propuesta de valor, o sea, no llegamos ni a vender la propuesta de valor, es solamente porque, como la escena del Señor de los Anillos, I feel it in the air, I s-
no me acuerdo cómo era. I smell it in the air, I feel it in the water. Como, como que es así, como medio implícito. Me encanta, me encanta, me encanta sobre todo el concepto y nuevamente acudo más a tu parte de divulgación, porque entiendo que la gente aprendió mucho a lo que era captar y retener, y creo que tu modelo no es captar y retener, tu modelo es enseñar, dar valor y que se quede quien se quiera quedar. Y me parece Exacto, una de las cosas, que a la larga es captar y retener, pero menos como esclavizante, o sea, está enfocado del lado opuesto. exacto, sí, sí, exacto, sí. O sea, sí, captar y retener siempre, pero retener desde la libertad. Desde, Exacto, mira, la salida la tenés siempre. Siempre tenés la puerta para salir. Y solamente tiene que estar tu decisión para hacerlo. Y que seas vos, por el valor que yo te aporto, el que te quieras quedar. Por eso me exacto, pareció muy interesante cuando vos mencionabas lo de las capacitaciones, y me parece muy interesante también el precio. El precio, en mi experiencia y también siguiendo a muchas personas que leo, que veo, también marca una barrera de entrada. La persona que te lo paga se está comprometiendo también. Y eso también está dando algo a la otra persona para estar con vos. Entonces eso también es un punto interesante. No lo mencionaste con esas palabras recién, lo mencionaste de otra manera, pero y no sé tampoco si hacías referencia indirecta a eso. Pero yo, o sea, estoy siguiendo a ciertas personas que lo mencionan y tiene todo el sentido. Digo, del otro lado, el compromiso se muestra de muchas formas, en muchas maneras de mostrar compromiso. Y una es esa. Incluso si no lo tiene para pagártelo, el hecho de que te llame o que te pida, no sé, que te haga todo un planteo, una puesta en escena de la situación, eso también es una forma, no lo digo por vos, porque eso es una cuestión pura y dura de negocio de ustedes y eso ustedes sabrán cómo manejarlo, pero digo, en muchos casos hace que la gente tenga un compromiso con la propuesta de valor. Entonces, el hecho de llamar, de plantear, de preguntar, son todas cosas lindas porque te suman a esa red de gente que hay en el mundo, que también es buena vibra o que también es pujante y le da para adelante. Así exacto. que, Santi, no te quiero sacar más tiempo. La verdad, esta charla, esta entrevista es impresionante. Es Vamos impresionante todavía. vamos, todo el valor que aportás y también todos esos conceptos, ¿no? Esos conceptos como, primero, y fija el aprendizaje continuo, sea en universidad o no, sos una máquina de estudiar, de aprender y también de recibir del mercado lo que el mercado quiere. Creo que como los grandes operadores del mercado no juzgan por qué el mercado está a la baja o a la suba. Simplemente lo ven y dicen, está a la baja, me shorteo, está a la suba, voy long. Yo shorteo claramente no lo recomiendo nunca, pero quiero decir como que me salgo del mercado a la baja. Eh, y el modelo que tenés está muy bueno y nada, muchísimas gracias por este regalo, por Gracias a vos, Nacho. un Ojalá placer enorme. que este podcast, convertido después en videos, disfrute del interés compuesto mágico este de varios años creciendo un porcentaje X, va a terminar siendo una bomba. Ojalá, ojalá y gracias por tan hermoso piropo, ¿eh? Muchas Gracias, gracias. Santi. Vamos todavía. Bueno, gente, les mando un saludo y nos vemos entonces en el próximo episodio. Chao, Santi, gracias, ¿eh?